Quería hacerles una consulta que ha sido recurrente cuando vienen las diferentes personas que trabajan en la caja. Yo creo que en esto las alianzas público-privadas siempre son importantes. Me parece a mí que es una visión país que cuando no hay recursos y otro está creciendo y está aplicando tecnología nueva, ya dije, tiene recursos y demás, para mí es una opción. Y quisiera una respuesta de sí o no de los tres. ¿Ustedes creen en la tercerización? Cualquiera puede empezar, pero apuremos por el tiempo. Sí, señor. Sin duda alguna, el mecanismo de compra de servicios es un vehículo que es adecuado para poder lograr atender. Nunca vamos a tener la capacidad instalada suficiente y siempre uno debe hacer análisis costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta brindar un determinado Correcto. servicio o producir un determinado bien que al final en el mercado lo pueda obtener con la misma calidad pero a un costo menor? Y esto va a permitir optimizar recursos y sobre todo destinar toda la capacidad instalada nuestra en aquello que sí o sí el mercado no nos da, no solo por la complejidad o por el costo. Entonces sí, la Y hay un respuesta es tema sí. adicional, que muchas veces se hace una inversión muy grande y terminas teniendo una Así depreciación, es. perdiendo, y hay que hacer una actualización y nos cuesta más caro eso a la caja porque tal vez no es la especialidad. Así Y en ese es. sentido yo creo que eso es una conciencia y creo que los tres han acentuado con la cabeza lo que dijo don Esteban para no avanzar en eso. El otro día don Esteban, no, perdón, eh, don Gustavo dijo una frase que yo anoté: sostenibilidad financiera se ve a través, no se va, se ve a través de los servicios oportunos y de calidad, ¿verdad? A mí me ha preocupado mucho en esta comisión, y yo vine a esta comisión básicamente con esa visión de que si lo que habíamos contratado en el pasado con las cooperativas era potable y se podía mantener en el tiempo, salvo lo que está pasando en este momento, que estamos teniendo elementos, según el análisis de la caja, que hay dos: uno que no se reconoce, entiendo yo, respetuoso de cómo se planteó, y el otro que es el que está sobre la mesa en el análisis del proceso licitatorio, para decirlo bien, ¿verdad? El otro día pregunté a don Gustavo y yo le dije a usted, ¿cuál elemento, por ejemplo, es uno de los casos en donde hay diferencias sustanciales? Y usted me habló de los arrendamientos, ¿cierto? ¿Se acuerda? Lo que pasa es que cuando me voy a investigar y a estudiar, me encuentro que en el pliego de condiciones, en el numeral 1, 2, 3, 4, era fácil de aprendérselo, arrendamiento de inmuebles es contrario a lo que usted me explicó. Porque dice ahí, es un párrafo, bueno, son 3 párrafos, dice: en ese sentido, estoy leyendo el segundo, se debe detallar el costo de arrendamiento de cada uno de los inmuebles a contratar, la ubicación de estos, el área de su extensión medida en metros cuadrados y la correspondiente carta de compromiso que lo respalde. Si no es propio, tiene que conseguir esa carta de respaldo. El proveedor aportará efectos de justificar el monto para ese rubro. Cuando el inmueble es su propiedad, un avalúo por parte del profesional y competente que establezca el monto cotizado, el cual será sometido a valoración institucional para la instancia técnica que corresponda. Se me cae lo que usted dice, porque aquí dice que sí se ocupaba tener esos datos dentro del presupuesto. Yo hago presupuestos, entonces cuando a mí me piden en un numeral arrendamiento de inmueble, debía ser uno de los costos. Tal vez me aclara si fue que no le entendí bien, pero le entendí que esto fue uno de los elementos que diferenció la oferta, porque estaba mal y estaban incluyendo cosas que no iban. ¿Me aclara, don Gustavo? Sí, muchas gracias. Nosotros entendemos los arrendamientos como la necesidad que tiene un proveedor externo de poder ubicar servicios de salud en alguna instalación que no le es propia, ¿verdad? Que está fuera de su Lo que área, pasa es que cuando yo tengo de usted área. yo tengo un espacio físico y lo pongo, obviamente tengo que cobrar un costo de depreciación, de una Sí, serie de condiciones sí, financieras, ¿verdad? sí, no, yo estoy de acuerdo que sea un costo de depreciación, pero no una imputación de un alquiler sobre algo que es propiedad del oferente. Si ese fuera el principio, entonces cada vez que nos hacen, por ejemplo, una oferta para darnos servicios de vigilancia, el proveedor nos tendría que cobrar el autoalquiler de las instalaciones donde desarrollan sus funciones administrativas, logísticas, etcétera. Hay una diferencia entre alquilar a un tercero y ese es un costo que nosotros asumimos. Si ustedes revisan, yo nunca indiqué, digamos, que ese fuera un costo que no estuviera percibido como nosotros de manera apropiada, sino que lo que estamos planteando es el autoalquiler de instalaciones propias, que el rubro que debería ahí plantearse es una depreciación y no una imputación por un montón. Pero no se dice aquí expresamente, me parece a mí. Bueno, nosotros no hicimos el cartel, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue aplicar la metodología siguiendo, digamos, el principio que utilizamos con cualquier proveedor externo de este y otros servicios. Y hagamos una discusión para mejorar y que tengamos servicios de tercerización sanos y tranquilos. Vamos a ver, cuando yo leo este numeral,
Dice, corresponde al pago de alquileres por la infraestructura física que se ejecutará la prestación del servicio de salud en el primer nivel de atención. Entonces a mí lo que me dice esto, si yo fuera el proveedor, es, si no tiene, consiga, y si tiene, cobre. Entonces me parece a mí que entonces hay aquí una aclaración al cartel. Y aquí quiero llegar, vamos a ver, quiero llegar al punto donde la tercerización bien manejada, porque tenemos una experiencia de ¿cuántos años? 30 más o menos, con las cooperativas, salvo que existieran detalles más o menos que lo hicieran ver mal, y hablo de costos, y hablo de plata, y hablo de ese gasto, que no debería ser un gasto sino una inversión, me parece a mí que deberíamos conceptualizarlo de esa forma. Entonces, yo sí tengo, y se los digo de corazón, y le estaba diciendo aquí a Esteban, que si ya habían pedido hace días, un detalle un poco más allá de lo que todos vemos, para poder entender lo que tiene que ver con costos, porque ahí es donde está el punto que esta comisión inicialmente fue creada, donde hay algo que dice la caja, donde hay algo que dicen las cooperativas, y hay algo que generó un caso famoso barrenador, y a mí me sigue dejando sin sabor, porque al final el que se ha afectado, y hemos coincidido siempre, es el usuario, es la persona que no recibe ese servicio. Entonces, yo le preguntaría, ¿estuvo bien la metodología de análisis bajo toda esta panorámica? Porque aquí ya tenemos una primera diferencia con un ejemplo del arrendamiento. Y yo soy muy cuidadoso en los carteles, porque me ha tocado perder muchos por no cuidar la letra menuda, ¿verdad? Sí, tal vez si me permite, creo que es un tema que debe quedar claro. Lo que ha pasado con esta contratación no tiene nada que ver con estar en contra de la tercerización. Nunca fue una discusión de ese tipo. No, y por eso lo planteé, sí, porque quería que estuviéramos claros los dos de que es una opción, ¿verdad? Sí, nada más ahí yo quería repasar, tenemos contratos con laboratorio, con farmacia, tenemos incluso contratos o convenios con la Cruz Roja para traslado de pacientes. Para nosotros eso es bastante normal, y realmente cuando se sacó la licitación y la que viene ahora de la proveedores externos, que no son solamente cooperativas, es porque nosotros creemos en el modelo. Verá, la circunstancia, la razonabilidad de precios fue una circunstancia técnica, pero también ahí plantear que metodológicamente, si uno revisa los contratos hacia atrás, nosotros no tenemos imputación de alquiler de propias instalaciones. Tal vez eso me parece que es fundamental. Lo que hoy le estamos pagando a las cooperativas, a los proveedores, es bajo otros conceptos. Le pagamos el alquiler que hacen con terceros, pero sus instalaciones nosotros no le alquilamos. Simplemente lo que hacemos es tomar un valor de depreciación, que es el costo que se va perdiendo del inmueble, pero no simulamos un alquiler en estos casos que son propiedad de ellos. Porque en cierta medida lo que estamos diciendo es que el cartel, que usted me lo menciona ahora, no lo hicieron ustedes, tenía detalles que generaba distorsión de la experiencia previa a lo que se estaba contratando ahora, porque cuando yo lo leo, digamos, textual, me da a entender eso de que hay que hacer que hay que incluir un ¿cómo se llama? Un alquiler, ¿verdad? Un alquiler, entonces por ahí va. Yo lo que pregunto es, ¿cómo logramos, como Caja Costarricense y del otro lado, como prestador del servicio, encontrar una coincidencia para no llegar a estos puntos de desfase en términos de números? Y entonces ahí me devuelvo, ¿qué tan fino ha sido el estudio de razonabilidad de costos? Bueno, a los tres. ¿Ustedes sienten que es una herramienta que nos ha dejado claridad para no estar en una comisión como hoy, ¿verdad? Que estamos tratando de oír las partes, porque parece que no nos pusimos de acuerdo en ni siquiera en la letra menudo, del cartel o los detalles del cartel. Entonces, ¿cómo anda eso? La razonabilidad de costo, yo le he preguntado varias veces, la metodología, el proceso que se llevó, ¿fue el correcto? Está libre de todo pecado para poder decir, ese no es el problema. Sí, bueno, yo reitero, la primera contratación de una cooperativa fue en el año 89. Del año 89 al 2024 tuvimos diferentes momentos, desde pasar de convenios a contratos, desde excluir, por ejemplo, a una universidad pública que daba servicios en 3 áreas de salud, de contratar a una universidad privada para que lo hiciera, y en todos esos procesos, que son 35 años, los estudios técnicos de razonabilidad de precios fueron considerados pertinentes para que las autoridades superiores tomaran decisiones. Yo creo que es en este caso en específico donde hay circunstancias que hicieron que hubiera, digamos, una colisión de criterios. ¿Y cuáles circunstancias? ¿Tenés alguna clara, aparte de lo de alquileres que ya hemos discutido? Bueno, ya lo habíamos mencionado.
Hay una que también aquí planteé, es sobre cómo cotizan las contribuciones sociales. Cuando son cooperativas de autogestión, los trabajadores son socios y se vuelven trabajadores independientes, no son trabajadores asalariados. Hay algunas de ellas que tienen, no sé, 200 socios y cotizan como trabajadores independientes y 100 que son asalariados. Cuando uno es un asalariado paga una contribución casi del 39%, porque incluye tanto INA, IMAS, FOESAP, Ley de Protección, etcétera. Cuando uno es un socio paga como trabajador independiente, ese no es un costo imputable a la licitación, pues es un costo de mi aseguramiento, digamos, a título de trabajo independiente. Nosotros tenemos cooperativas que al final tomaron los 200, tomaron los 100 y nos hicieron 300 trabajadores asalariados y nos pusieron contribuciones sociales como si fueran a pagar por los 300 como asalariados, cuando esa no es la realidad. Ese es un y le agradezco, ya me terminó el tiempo. Nuestro patrimonio de 1.24 billones es una tranquilidad para todos los costarricenses. Somos la única aseguradora en este país que tiene un hospital propio. Les comparto que por 6º año consecutivo mantenemos la certificación Carbono Neutral Plus. Para el programa Bandera Azul Ecológica nos complace estar acá y este evento es galardonado con una nota 100. Muchas felicidades. Con la finca que nos han arrendado, el apoyo que nos han dado, el INDER nos cambió la vida. El INDER ejecutó más del 97% de su presupuesto en el último año. Récord histórico. Cerca de 50.000 millones de colones se invirtieron en obras de infraestructura, transferencias, apoyo a emprendedores y proyectos que cambiaron positivamente la vida de unas 615.000 familias rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER. Sembramos oportunidades para cosechar desarrollo.